Y previo a la presentación quería señalar dos ejes esenciales en este tema. Primero, que el teletrabajo llegó para quedarse, que es una realidad que conocimos mayoritariamente en pandemia, pero que ahora estamos en condiciones más favorables para ejercer el teletrabajo. Hay salacunas abiertas, hay jardines infantiles y colegios abiertos, tenemos más posibilidades de redes de apoyo y no podemos negar esta realidad del teletrabajo, ni hacer oídos sordos a la misma. Lo que tenemos que hacer con el teletrabajo es regularlo bien para que sea una modalidad de trabajo digna, decente y que no precarice a los trabajadores. Y segundo, hacemos un llamado al gobierno a mantener el teletrabajo para todas las personas que han ejercido este derecho a teletrabajar a propósito de la alerta sanitaria. No queremos retroceder y que las personas pierdan este derecho cuando termine la alerta sanitaria, ya que muchas madres o trabajadores deberán renunciar terminada la alerta sanitaria. Pero lo que queremos es que se mejore este derecho, que no precarice como el teletrabajo actual da las condiciones en las que se está ejerciendo. Queremos que abarque a un número amplio de trabajadores, tanto del sector público como del sector privado, y por eso hemos propuesto incorporar a esta regulación de teletrabajo decente que permita la compatibilidad entre crianza y trabajo, un artículo 206 ter que diga que con ocasión del nacimiento de un hijo, adopción o se otorgue el cuidado personal, se dará modalidad a trabajo a distancia o teletrabajo por parte del empleador y que esto será incluido en el capítulo de maternidad, en la medida que la naturaleza de las funciones lo permita, sin reducción de remuneraciones. Y si ambos padres tienen el cuidado personal, que ambos padres puedan hacer uso de este derecho. Y este derecho, además, no es incompatible con el derecho a salacuna consagrado en el artículo 203 o con el bono compensatorio de salacuna. Esto es muy importante porque en la actualidad no se está pudiendo ejercer el derecho a salacuna, ya que el teletrabajo en alerta sanitaria exige que el cuidador además esté cuidando y trabajando. ¿Cómo entendemos nosotras como abogadas que debería ser una regulación integral del teletrabajo o un teletrabajo en condiciones dignas, un teletrabajo decente? Bueno, lo primero es que se aseguren los derechos laborales del teletrabajador, que el teletrabajador tenga las mismas condiciones laborales que un trabajador presencial, mismo sueldo, sin reducción de remuneraciones, estabilidad en el empleo, formación, posibilidades de promoción profesional. Y en el caso que estamos viviendo actualmente, es importantísimo que se consagre el derecho a la cuna y la hora de la lactancia, ya que hemos visto reiteradas vulneraciones de los empleadores al respecto. Bueno, segundo, que sea un teletrabajo voluntario y reversible, que exista opción para el trabajador elegir teletrabajo en modalidad completa o parcial, teletrabajo híbrido o mixto, como se le dice, pudiendo ser revocado por el trabajador en cualquier momento. Entonces lo vemos como un derecho del trabajador, como una modalidad de trabajo que sea efectivamente un derecho para el trabajador. Bueno, tiene que tener también perspectiva de género, porque se tiene que plantear evitando que terminemos teletrabajando solamente las mujeres y así sea una trampa más para la igualdad, como el hombre cero que hemos mencionado tantas veces ya en esta mesa. Y también, por último, distinguir los tiempos de descanso y los tiempos en el hogar, para que los cuidados y el tiempo de desconexión no se mezclen con el teletrabajo y realmente este sea productivo. Bueno, también hemos visto los beneficios del teletrabajo. A la hora de estudiar esto, primero, autonomía económica de la mujer. Con el teletrabajo mantienes muchas mujeres activas laboralmente, cotizando, y evitas las lagunas previsionales y que se queden fuera del sistema como trabajadoras informales, como ya lo hemos mencionado también. En el caso de las mujeres madres, evitas que renuncien después de terminado su postnatal o que hagan uso de licencias y en definitiva mantengan un sistema alternativo para mantenerse más tiempo con sus hijos pequeños. Además, disminuyes el ausentismo, todos estos temas de pedirle permiso al empleador y depender de la buena voluntad del empleador para un permiso en el caso de que su hijo tuvo un accidente en el colegio o que el niño se enfermó en el colegio y hay que retirarlo. Todos estos temas que en la legislación actual no se han contemplado. Además, mantienes el empleo.
lo cual es especialmente delicado en estos tiempos de crisis económica nacional y mundial, ¿cierto? Cuidas el empleo de personas que eventualmente podrían renunciar si es que se acaba el teletrabajo. Desde un punto de vista del sector público, la modernización del Estado, tanto que se han comprometido los gobiernos con la firma digital y el compromiso cero papel por sustentabilidad, además que aseguras la continuidad del servicio en el sector público frente a cualquier catástrofe, sea pandemia, terremoto, aseguras que los servicios públicos continúen sus servicios. Inclusión. Puedes permitir teletrabajar a personas discapacitadas o con dificultades de desplazamiento que no pueden salir de sus casas. O gente que vive en otra ciudad puede teletrabajar desde Santiago. Sabemos que en regiones mucho más difícil el tema del empleo y podrías tener a talentos, retener talentos y atraer talentos como uno de los principales objetivos empresariales para tener teletrabajo. Ahorro de tiempos de viaje. Este tema es súper reiterativo. Muchas madres nos han dicho que se demoran más de 2 horas en sus trabajos, al final son 4 horas diarias que pierden por trasladarse a sus trabajos, se ahorran en locomoción y además descongestiona el sistema público de transporte, lo cual es una excelente política pública. Y además en temas de salud, disminuyes la carga y la diseminación de todos los virus en invierno porque hay menos gente circulando en la calle. Y finalmente, uno de los beneficios es mantener el teletrabajo donde ha funcionado efectivamente como modalidad de trabajo. Bueno, también hacemos presente que averiguando, indagamos en conclusiones de informes gubernamentales respecto al teletrabajo y al bienestar social. Hay conclusiones de un estudio colaborativo entre la INAPI y la Organización Internacional del Trabajo que ven bastantes potenciales en el teletrabajo, como reducción de los tiempos de traslado, flexibilidad en el estilo de vida, más autonomía laboral, disminución del conflicto entre la vida personal, crianza y laboral, ¿cierto? Y para las organizaciones también hay un montón de beneficios, como la reducción de los gastos generales, rotan menos los trabajadores, hay atracción de talento y hay mayor compromiso de los trabajadores también con la institución y el clima laboral. Y para la sociedad es muy importante porque es amigable con el medio ambiente, hay menor presión en la infraestructura pública, disminuyen los riesgos de salud pública porque circulan menos virus en invierno y puedes incluir a personas con discapacidades. También hubo un hallazgo en el Centro de Sistemas Públicos sobre la experiencia en los sucesos. Bueno, aquí hubo una distinción entre la experiencia chilena entre prepandemia y pandemia, pero sí, la mayor conclusión de este informe de los sucesos es que tiene que haber perspectiva de género en la regularización del teletrabajo, porque no es lo mismo una teletrabajadora que un teletrabajador. Por lo tanto, ellos incorporan un paquete de mejoras, incentivos, planes y programas para potenciar el teletrabajo en todos los trabajadores y con esta perspectiva de género. Bueno, también les indicamos algunas estadísticas sobre equidad y corresponsabilidad. Con el teletrabajo hay reducción de licencias médicas, está el tema de la centralización, que tú puedes tener trabajadores desde todas las regiones del país e incluso fuera del país. La tasa de desempleo femenino actualmente, que es bastante alta y probablemente sea más alta si el teletrabajo se acaba, porque muchas van a renunciar. Ya tenemos testimonios de cientos de madres que pretenden renunciar si el teletrabajo no continúa, y la tasa de natalidad que ha bajado en un 100%. Esto es súper grave si es que el gobierno pretende impulsar un nuevo sistema de pensiones de pilar solidario. Si no hay incentivos a la natalidad, el sistema va a caer y no va a funcionar. Y por último, hacemos hincapié también como abogada en la experiencia del derecho comparado. Elegimos países con legislaciones laborales similares a la nuestra. El primero es el marco de la Unión Europea sobre teletrabajo, que ya empezó en los años 2000. Son regulaciones bastante completas y hacen recomendaciones generales para temas de teletrabajo. Bueno, tenemos el sistema también de Portugal,
y de Francia, que son sistemas bastante actualizados y reconocen el teletrabajo como un derecho del trabajador. En el caso de Francia, a través de convenios colectivos, que son formas más completas de regular el teletrabajo. Finalmente tenemos el caso de Holanda, que sería el caso más emblemático, que reconoce el derecho al teletrabajo en forma general, sin excepciones, y donde el empleador solamente puede negarse al teletrabajo por razones fundadas, lo cual lo deja como un derecho bastante amplio, ¿cierto? Y finalmente tenemos el sistema de Italia, que no es tan parecido al sistema chileno, que se trata de un teletrabajo más bien desde la perspectiva de flexibilidad laboral, porque la cultura de trabajo es distinta, donde se entiende al empleador y al trabajador en una igualdad de condiciones, no como en Chile, que es una labor de subordinación y dependencia, ¿cierto? Entonces señala que el empleador y el trabajador pueden acordar diferentes fórmulas para flexibilizar la jornada laboral, ya sean jornadas, días o trabajar por objetivos o metas. Bueno, eso sería nuestra presentación. Muchas gracias a todas y a todos por escucharnos.